En primer lugar, vamos a colocar un determinado precedente. ¿Cuál es? ¿Cuál es la situación? Lo que viene a pasar, en primer lugar, es que llega un momento de la historia en la cual tanto aquellos llamados menores de edad, ¿no? Que en su momento, actualmente son 18 años, antes eran 21 años, a la mayoría de edad se alcanzaba a los 21, de alguna manera de 0 a 21 eran menores de edad, pues estos llamados menores de edad, en su momento, eran tratados en forma igualitaria al caso de los adultos. Por ese motivo, de alguna manera, decíamos lo siguiente. El adulto, si cometía un delito, iba a prisión, ¿verdad? Y el niño, si cometía un delito, también iba a prisión. Y una prisión no diferente a la del adulto, sino era la misma prisión. De alguna manera, estaba en la cárcel cumpliendo la misma pena que hubiese recibido si fuera un niño o si fuera un adulto el agente infractor de dicho acto lesivo, ¿sí? Por ese motivo, de alguna manera, no había distinción entre lo que justamente era relevante desde el punto de vista de un adulto y lo que jurídicamente era relevante desde el punto de vista de un niño, niña o adolescente. Ante ese contexto es que comienzan a surgir una serie de precisiones, porque así como hay una doctrina que le gusta o una forma de pensar que le agrada la situación tal como está, hay otras posiciones que muchas veces se manifiestan que no les agrada la situación que observan en la realidad. A partir de ese contexto es que se apunta en su mayoría, no toda la colectividad, sino en su mayoría, apuntó básicamente a realizar modificaciones en torno al tratamiento que se le daba tanto a las personas adultas como a las personas menores aún de edad. Por lo tanto, se decía lo siguiente: no podemos darle la misma, digamos, la misma normativa, el mismo trato jurídico, no podemos darle la misma responsabilidad de alguna manera a una persona adulta que a una persona menor de edad. Y ante ese contexto es donde van a surgir las doctrinas en torno del pensamiento en torno al tratamiento de aquellos llamados menores de edad. Es así como surge la doctrina de la llamada situación irregular. Esta doctrina de la situación irregular tiene unos parámetros muy claros, ¿sí? Que de alguna manera buscan distinguir, diferenciar a los adultos de los llamados en ese momento menores de edad. Y distinguirlos, ¿por qué? Porque se alegaba que era un injusto jurídico que se igualara la realidad de menores con la realidad de las personas adultas, atendiendo, claro, a que las personas adultas eran consideradas como seres con mayor grado de responsabilidad, de conocimiento y de alguna manera de autocontrol que les permitiera ser más conscientes, desarrollando en forma debida o indebida. Ante ese contexto, no se podía dar el mismo trato legal a una persona adulta que comete un delito que a un menor de edad que también lo comete. Debe haber alguna diferenciación. Por eso, el primer punto de base de esta doctrina de la situación irregular es que no se le puede dar el mismo trato legal tanto al menor de edad como a la persona adulta. ¿Está bien? Primer punto base. Segundo punto base. El Estado, bajo la premisa que estas personas consideradas menores de edad no podían o no gozaban de una responsabilidad sobre sus actos, de alguna manera no podían decidir, no podían tener, sus actos no podían generar consecuencias jurídicas que les a ellos dañar a sí mismos. Por ese motivo es que ellos no eran responsables de alguna manera ni siquiera de sus propios actos. Y me refiero a los menores de edad. Ante ese contexto, el Estado buscaba de alguna manera proteger a estos menores de edad, inclusive contra sus propios actos, es decir, contra ellos mismos inclusive. Y por ese motivo
surge la figura, de alguna manera, de un estado paternalista en torno a estos llamados menores de edad. Porque al considerarse estos menores como seres inimputables, de alguna manera se convertían en simples objetos de protección. Y por lo tanto, el Estado debía realizar todo su planeamiento jurídico, sus políticas públicas, todas deberían apuntar a que de alguna manera esos menores debían verse protegidos aún en contra de sus propias voluntades. Por ese motivo, los albergues que actualmente conocemos y demás eran de alguna manera las principales casas de estos menores porque el Estado intervenía directamente para evitar que cualquiera de ellos siquiera pensara en cometer algún tipo de infracción a la ley penal. Esa es la figura del Estado en ese momento paternalista. Seguimos. Hasta ahí vamos 2 puntos. Primer punto, demostrar la diferencia entre adultos y menores. Segundo, la calidad de Estado paternalista por sobre inclusive la voluntad de los llamados menores de edad. ¿Sí? Y siempre repito la terminología siguiente, menores de edad. ¿Y por qué menores de edad? Porque obviamente tenían menos de los 21 o menos de 18 años en su momento. En todo caso, que no eran mayores de edad, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede en esa situación irregular? Como ustedes ven, no es tan relevante lo que piensa, lo que considera el llamado menor. ¿Y por qué no es relevante? Porque precisamente desde el punto de vista jurídico, a estas personas que no eran mayores de edad y por lo tanto no eran adultas, se les denominaba menores, no solamente por una cuestión de práctica jurídica, sino se les consideraba menores desde un punto de vista socialmente despectivo, es decir, personas que no podían valerse por sí mismas y por lo tanto siempre iban a necesitar de alguna u otra manera que el Estado intervenga en sus vidas para protegerlos, para velar por ellos, para tomar decisiones por sobre sus propias vidas. Y por ese motivo eran considerados como menores, ¿no? Y por lo tanto eran seres inferiores a las personas adultas. Eso es lo que también se consideraba dentro de la doctrina de la situación irregular. 3 aspectos entonces por ahora. Adultos diferentes de menores, punto 1. Punto 2. El Estado paternalista de tal manera que inclusive decidía por sobre la voluntad de los llamados menores. Y tercer aspecto por ahora, estos menores de edad eran considerados como tales desde un punto de vista despectivo, porque ellos no podían decidir por sí mismos y en consecuencia a eso el Estado decidía por sobre la vida de cada uno de ellos. Punto siguiente. Al verse que el Estado de alguna manera tenía un carácter paternalista, no era relevante de ninguna manera, no era jurídicamente relevante el atender, el siquiera preguntar para saber qué es lo que pensaban dichos menores. Es notoriamente irrelevante. Y al serlo, no era necesario escuchar pues la opinión de dichos llamados menores. Como les decía, no es relevante. ¿Por qué? Porque sencillamente eran seres tan irresponsables o inimputables que lo que consideraban o lo que pensaban no importaba para las vidas de ellos mismos, sino era relevante solamente lo que una persona adulta o en el peor de los casos el propio Estado lo que decidía sobre la vida de cada uno de ellos. Ante ese contexto tenemos el cuarto punto. No era relevante en ese momento la opinión de los menores sobre cualquier acto que se vaya a realizar por sobre sus vidas. ¿Sí? Punto quinto. Por razones de pobreza, digamos que no suele pasar actualmente de forma constante, ¿no? Podemos observar muchas veces que en las familias más pobres es donde la tasa de natalidad es mucho mayor. Es como una proporcionalidad un poco extraña, ¿verdad? Pero se da. Y precisamente en ese momento, cuando un niño nacía
en el contexto familiar de una familia con pocos recursos de alguna manera, pues en esos casos específicos, el Estado, que ya tenía la calidad de ser paternalista, podía, si así lo consideraba, tranquilamente ingresar a la vida familiar de aquella familia que está en estado de pobreza y retirar a los menores del poder de los progenitores. Es decir, el Estado tenía mayor poder que los propios padres. Por lo que, de alguna manera, no importaba en realidad la decisión de los padres por sobre la vida de los menores, sino importaba el cómo eran tratados esos menores y el Estado intervenía para velar por ellos. Opinión personal al respecto de esta situación irregular. En lo personal, me parece ideal que se haya buscado el cambio, de alguna manera, de pensar en el tratamiento de adultos y menores de edad, porque no es justo, no era lo más loable, de alguna manera, que se considerara a los adultos, o en todo caso a los niños como adultos pequeños. No es así, porque el desarrollo psicológico es diferente entre uno y otro. De allí que la situación irregular, buscando justamente diferenciar estas situaciones, enunció una serie de principios o indicaciones que, a mi parecer, ya llegaron al punto de la exageración. Porque si bien podemos buscar proteger a la integridad de los menores, debemos también analizar si estamos yendo más allá de una simple protección, pasando ya a la violación de libertades, lo cual no se debe realizar en ningún caso. Nunca se puede tergiversar, nunca se puede atacar la propia voluntad de la persona que alegamos proteger. Por ese motivo, atendiendo a de alguna manera que los menores de edad también tienen derechos, pues deberían verse protegidos, inclusive en contra de los propios paradigmas que podría tener un Estado intervencionista, ¿no? Al respecto de sus vidas. Así que mucho cuidado con esta posición, pero es lo que surgió. Y como siempre menciono, a veces las buenas intenciones se pueden generar acciones negativas a partir de cómo se ejecutan por parte del Estado. Eso es lo que puede pasar, y así que mucho ojo con algunas políticas públicas que se pueden venir dando en el día de hoy, en el cual precisamente apuntan a algo positivo, pero por el mal manejo o mala actitud o abuso de parte del Estado o cualquier funcionario público, podrían generar que las políticas que tienen un buen sentido al final de la evaluación que se pueda realizar no tengan los resultados que uno espera, ¿sí? En este caso concreto, se llegó a la conclusión de alguna manera que, aunque era ideal la diferenciación entre adultos y menores, existía un abuso de parte del Estado por sobre la vida de los menores. Por ese motivo es que se generó incomodidades, se generó observaciones, y al generar observaciones o incomodidades, pues de alguna manera se buscó que este sistema de situación irregular no se mantenga a través del tiempo, sino que vaya variando poco a poco con la finalidad estricta de darle la real ubicación a los llamados hasta ese momento en forma despectiva menores de edad. Por ese motivo es que actualmente hablar de derecho de menores en realidad responde a una figura que surgió a partir de esa situación irregular, pero que en realidad, conforme lo vamos a ver, ya debería un tanto desterrarse, porque deberíamos tocar la terminología distinta. ¿Estamos? Bien. Para comprender a qué me refiero con algo distinto, es que vamos a analizar lo que sucedió después de esa doctrina de situación irregular, que, como les digo, comenzó con buenos términos, pero lamentablemente llegó a un mal puerto. Si me permiten, como siempre, voy a tomar un poquito de agua. Bien, entonces decimos, ¿qué pasó con esa doctrina de la situación irregular? Pues básicamente, lo que vino pasando fue que un grupo de personas consideraban lo que ya les mencionaba, este desequilibrio entre la figura de un hijo, perdón, de un menor de edad
y una persona adulta. Por lo tanto, se consideraba de alguna manera que esta situación no debía mantenerse a través del tiempo. Y precisamente es que surge la denominada, de alguna manera, doctrina de la protección integral. ¿Sí? Doctrina de la protección integral. ¿Qué quiere decir? ¿A qué apunta esta doctrina de la protección integral? ¿Hacia dónde nos va a abocar? De alguna manera, tenemos que decir que esa doctrina se encuentra, surge a los alrededores de los momentos previos del surgimiento de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, en virtud del cual, precisamente, se van a materializar derechos que, aunque se pensaban en ese momento que los menores deberían tener, hasta ese entonces no se habían regulado en ningún cuerpo normativo, sino que se encontraban en forma aislada en diferentes argumentos jurídicos, en diferentes criterios jurídicos de jurisprudencia nacionales o internacionales, pero que no, de alguna manera, pero que no respondían a una normativa fija, establecida, que podría ser de alguna manera replicada sobre otros países. Sobre este contexto es que surge precisamente la doctrina de la protección integral, que se ve materializada, de alguna manera que se ve materializada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. A partir de este contexto, decimos lo siguiente: los menores, de alguna manera, en primer lugar, dejaron de ser considerados como tales, y por lo tanto, al ser dejados de ser considerados como tales, pasaron a ser considerados indirectamente, en forma inicial, como sujetos que ya no eran propiamente llamados menores. ¿Y a qué me refiero con esto? Actualmente conocemos una terminología que ya es una constante en cada legislación. ¿Cuál es? No se habla ya de menores, por ejemplo. Se habla de niños, niñas y adolescentes. ¿Ustedes creen que eso fue gratuito? Es decir, ¿a alguien se le ocurrió sencillamente ya no decir menores y pasamos ahora a hablar de niños, niñas, adolescentes? Claro que no. Eso no es algo gratuito. Eso se da porque se da precisamente porque se busca dejar de lado ese criterio despectivo mediante el cual se empleaba la terminología de menores, y comenzamos a darle la calidad de vida a dichas personas que, aunque no hayan alcanzado la mayoría de edad, tenían cierto grado de derechos. Y por ese motivo, si el término menor era considerado como un ser inferior, como hacer referencia a seres inferiores, debía necesariamente dejarse de lado por esa doctrina de la protección integral. Es precisamente ante este contexto que, si nosotros observamos las legislaciones actuales, ya no se habla de menores, se habla eminentemente de lo que es específicamente niños, niñas y adolescentes. Ante este contexto es que debemos comprender la variación de terminología, y cada vez que por ahí redactemos algún artículo, cada vez que por ahí leamos algún libro o tratemos de estudiar la doctrina, comprendamos el cambio que se ha dado. Comprendamos de alguna manera la situación jurídica distinta que existe a partir de esta doctrina de la protección integral. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha recordado en alguna manera haber leído sobre la Convención Internacional de Derechos del Niño? Creo que todos en algún momento, ya sea en jurisprudencia nacional o internacional, ya sea en algún libro en materia de familia, sucesiones, hemos logrado escuchar o conocer un poco más sobre ese tema de la convención. Y precisamente es relevante porque es a partir de allí donde se mantiene la doctrina actual y que rige cada uno de los pronunciamientos en torno a menores. Así que, por favor,
primer punto que quiero que tengan claro en la actual doctrina es que ya no se habla de menores, sino de niños, niñas y adolescentes. Nuestro código, de alguna manera, la normativa principal, habla de el código de los niños y adolescentes, ¿verdad? Y no habla de niñas. Pero básicamente con la finalidad de ese tema actual de la figura jurídica del enfoque de género, que no tiene nada que ver con la identidad de género, ojo al dato, por favor, enfoque de género para que se entienda, enfoque de género viene a ser aquella situación, aquel pensamiento en el cual justamente busca equilibrar la relación entre hombres y mujeres con la finalidad, de alguna manera, de permitir que entre ambos ya no exista la desigualdad que actualmente acontece a nivel social, político o comercial, ¿sí? En todos los ámbitos. Y por ese motivo se habla de enfoque de género en cada normativa que podamos entender. No se ve ideología de género. Ideología de género es otro tema muy distinto. El enfoque de género base nada apunta a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, que es algo que es muy loable y también estamos completamente de acuerdo en que debería existir en todos los lugares lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Bien. Basado en este punto, primer aspecto relevante en este tema, ¿sí? Primer aspecto relevante en ese tema, básicamente quiero que sepan que ya no se denomina menores en forma despectiva, sino se va a denominar niños, niñas y adolescentes. Estamos. Primer punto importantísimo que comprender. Segundo aspecto, los menores de edad, estas personas que aún no adquieren la mayoría, ya dejaron de ser considerados como simples objetos de protección. Esto es, ya no son simplemente personas a las cuales se debe proteger por parte del Estado, aún sin importar lo que ellos consideren, sino que básicamente pasaron de ser objetos dignos de protección a ser eminentemente sujetos de derecho, a ser eminentemente sujetos de derecho. Y por ese motivo son centros de, como lo llamamos en clase muchas veces, son centros de imputación de derechos y deberes, y por lo tanto pueden exigir libremente los actos que ellos mismos consideren. Ahora ustedes dirán, claro, pero siempre y cuando lo van a exigir, siempre que exista un papá o una mamá que los represente. Por el caso contrario, actualmente por nuestra normativa, los menores de edad son considerados incapaces absolutos o en todo caso, algún determinado grupo de menores como personas, como sujetos con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? De alguna manera. Así que, basado en esta situación, no podrán hacer nada si es que los menores de edad no son debidamente representados por otras personas. Alguno me dirá eso, pero yo tengo que hacerles una observación en torno a ese punto. Hay una que hace en torno a filiación que no me va a tocar desarrollarla a mí, va a desarrollar el doctor Carlos Alain en su oportunidad, pero que es necesario que yo, para poder hacerles entender un punto, es necesario que yo tal vez me adelante un poco lo que va a decir el doctor, con la referencia de lo siguiente. Si se piensa que aquellos menores de edad, de alguna manera, no pueden ejercer todavía ninguna acción, salvo la representación legal que puedan ejercer los tutores o los padres de dicho menor basados precisamente en la patria potestad, yo les digo que eso no es del todo cierto. ¿Y dónde está mi fundamento legal de lo que venimos afirmando? Se encuentra precisamente en el artículo 46 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 46 del Código Civil? El artículo 46 precisamente nos va a señalar lo siguiente. Nos dice, para efectos del ejercicio de lo que es
la patria potestad, esto es, para reconocer hijos, para demandar alimentos, para de alguna manera impugnar el reconocimiento, para de alguna manera solicitar la tenencia de menores, para de alguna manera solicitar visitas de un menor, tranquilamente lo puede hacer aquella persona menor de edad, lo puede hacer en forma directa sin necesidad de una representación legal. Por lo tanto, aquella persona menor de edad, pero que tiene como mínimo 14 años, podría tranquilamente reconocer a sus menores hijos, impugnar la paternidad o la maternidad de sus menores hijos, demandar alimentos, demandar la filiación de sus menores hijos, demandar la tenencia, visitas, sin necesidad de alguna manera de ser representado por los padres. Por ese motivo les pongo el siguiente caso. ¿Sí? Tenemos Ana y María se conocen en el centro educativo, en su colegio. Ambos son menores de 15 años. ¿Sí? Ambos son menores de 15 años. Por cuestiones personales, cuestiones de ellos, de alguna manera, optan justamente Ana y María por tener relaciones sexuales entre ellos. Y por cuestiones, pues, no de naturaleza propia, a consecuencia de una relación sexual, puede generar precisamente el nacimiento de un menor. Y eso pasó. María, en este caso, sale embarazada. ¿Sí? Salió embarazada. Al salir embarazada, precisamente, nace un menor. Y María le dice a José, José, por favor, reconoce a tu hijo. Ante ello, hasta esa situación, José no quiere reconocer al hijo de María. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? María le cuenta a su madre. José le cuenta a su mamá. Al final, se interpone una demanda basada en la ley 28457, que es la ley precisamente de filiación extramatrimonial, ¿no? Y justamente basado en esta ley, ¿qué es lo que viene a pasar? En este contexto, donde los menores de edad tienen 15 años cada uno, les consulto a ustedes y les doy un tiempo para reflexionar. ¿Quiénes serían los demandantes? Obviamente, por el lado de María, ¿no? Pero mi pregunta es, de toda la familia de María, ¿quién aparecería en la demanda como demandante? Piénsenlo, ¿ah? Piénsenlo. Ante ese inconveniente, ante ese interrogante, siempre me han respondido en diferente manera, ¿sí? Primera forma. Bueno, como en los casos de alimentos, cuando alguien demanda alimentos, generalmente es la madre que vive con los menores y los demandan en favor del menor. Así que en este caso sería la madre la que debería de alguna manera firmar la demanda que se pueda interponer, ¿no? Que se puede interponer. Por lo tanto, la mamá sería la que debe firmar. Primer punto. Segundo argumento. Bueno, en este caso concreto, más allá de que pueda ser la mamá o el papá, de alguna manera, podría ser la hija. La hija, en todo caso, la hija de, en ese caso, María, en forma directa. ¿Sí? Y el argumento vendría a ser porque el artículo 46 lo faculta. Ante ese contexto, analizamos. Ambas son correctas, solamente una, de alguna manera, y yo les digo, la posición número 2, esto es, que María interponga directamente la demanda, es la única correcta. Porque el artículo 46 expresamente lo señala. Para efectos de reconocimiento, filiación, tenencia, visitas, alimentos, impugnación de la paternidad, cualquier ejercicio en torno a la patria potestad a cargo de los menores de edad aún, tranquilamente puede ser
realizada porque tienen plena capacidad de ejercicio los llamados en ese momento menores de edad. Por ese motivo, les digo que a partir de ese tema de la convención, los menores de edad adquieren tal auge que pasaron de ser simples objetos jurídicos de protección a transformarse en sujetos reales de derecho. Así que mucho ojo. Ojo, ese artículo 46 ha sido modificado en el mes de agosto del año pasado, ¿no? En esas modificaciones que se realizaron sobre el tema de filiación y demás. Así que ténganlo en cuenta, por favor. Pero aunque muchas veces ha sido modificado, ¿en qué sentido? En que se añadió unas particularidades, ¿no? Como el tema de la impugnación de paternidad y demás. Que eso lo van a conversar en su momento en la que se filiación con el doctor Carlos Alain. Pero más allá de eso, quiero que observen que los llamados menores de edad no son seres que no tienen ningún tipo de derecho, ningún tipo de alguna manera de responsabilidad, sino que la ley les reconoce la posibilidad de realizar determinados actos jurídicos, inclusive sobre otros menores de edad, como son en este caso sus hijos o hijas. Estamos. Así que mucho ojo, ya no se puede considerar a estos llamados menores de edad como seres inferiores, sino ya pasamos a considerarlos en ese momento como sujetos de derecho. Inclusive, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los sujetos de derecho que existen en esa normativa actual? ¿Cuáles son? Les doy un momento para pensar al respecto. Ahí precisamente vamos a encontrar a los concebidos, ¿verdad? Personas naturales, personas jurídicas y agrupación de personas no inscritas, ¿verdad? Eso es lo que encontramos. Ahora, dentro de las personas naturales encontramos a los niños, niñas y adolescentes. De 0 a 12 serán niños y de 12 hasta los 18 serán adolescentes de alguna manera. ¿Sí? Entonces, bajo ese supuesto legal, vamos precisamente a observar que existe la figura jurídica también de los concebidos, los cuales son considerados como sujetos de derecho. Ahora les pregunto a ustedes, los concebidos, desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista jurídico, ¿son o no son niños o niñas? Piénsenlo, ¿ah? Piénsenlo antes de responder. Si en el hipotético caso que solamente consideremos que el Código Civil viene a ser la única norma aplicable para el caso de los menores de edad, llegaríamos a la conclusión de que estos concebidos no pueden ser ni niños ni niñas, porque es una entidad distinta a las personas naturales. Las personas naturales son aquellas que sí, de alguna manera, son niños y niñas. Sin embargo, les pregunto, ¿cuál es la normativa especial en nuestra legislación peruana que regula específicamente la tratativa normativa en torno a los llamados menores de edad? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ley especial? ¿Cuál es el código especial? ¿Cuál es el cuerpo normativo especial que de alguna manera regula cada una de estas facetas? ¿Cuál sería? Precisamente es el Código de los Niños y Adolescentes. El Código de los Niños y Adolescentes es la normativa especial de alguna manera, es la normativa especial que puede regular de una u otra manera cualquier tipo de relación jurídica que puedan ostentar los menores de edad respecto precisamente de los padres. Por lo tanto, no podemos dejar de observar
esta relación jurídica regulada estrictamente en la ley especial. Si por ahí encontramos alguna norma distinta que contradiga y no complemente al Código de los Niños y Adolescentes, básicamente tendremos que aplicar sí o sí, por razones de especialidad, aplicar el Código de los Niños y Adolescentes. Atendiendo este concepto, vamos a observar lo siguiente. En el Código Civil se señala que los concebidos son sujetos de derechos, sí, pero no son personas y por lo tanto no son niños ni niñas. Sin embargo, en el Código de los Niños y Adolescentes sí se puede señalar, se señala específicamente que estos llamados precisamente concebidos son considerados niños, niñas, a efectos de la normativa jurídica. Por lo tanto, debemos afirmar tajantemente, a partir de alguna manera, de la normativa especial, afirmar que los concebidos son precisamente niños y niñas. Y por lo tanto, la Convención de los Derechos del Niño se encuentra de alguna manera siendo aplicada también para los concebidos. Doctor, pero me parece errónea su interpretación. Es que yo no estoy interpretando, estoy aplicando lo que la ley ha establecido. Doctor, entonces considero que la ley está mal. Puedes considerar tal vez que la ley está mal. Sin embargo, debes observar lo siguiente. Sigue el siguiente pensamiento. Cuando existe desigualdad entre situaciones jurídicas, siempre la ley lo que ha hecho en todas las formas, habidas y por haber, lo que ha hecho siempre ha sido tratar de igualar esta desigualdad. No entiendo, doctor. Le explico. Mire, primero, la desigualdad más importante y palpable que se da actualmente entre hombres y mujeres es la desigualdad más notoria en todos los sentidos, nivel laboral, nivel político, nivel comercial, en todos lados. ¿Está bien? Bajo este supuesto, ustedes dirán, claro, pero esa desigualdad pues está y cómo la vamos a afrontar, se toman previsiones y todo. Sí, pero más allá de las previsiones sociales, debo mencionarles lo siguiente. En materia de familia, hay una ley muy particular que ha buscado precisamente que esta desigualdad que surge entre hombres y mujeres se pueda equilibrar. ¿Cuál es esa ley? Estoy seguro que la conocen. Es notoriamente recurrida y trata de temas de violencia. ¿Cuál es? Precisamente es la ley 30364, ley de violencia, de prevención, protección y sanción de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por lo tanto, de alguna manera, lo que hace esta ley, lo que hace esta situación, de alguna manera, dice desigual, está formada en forma igualitaria por esta ley especial, porque se le da una gran cantidad de facultades a la mujer para denunciar cualquier tipo de agresión, sea esta física, verbal o psicológica de alguna manera, que puedan acometer los hombres frente a ellos. Basado en este contexto, observamos una primera desigualdad que viene a ser amparada mediante una normativa para buscar precisamente la igualdad de las personas. Vamos con un segundo ejemplo de desigualdad. Decimos lo siguiente, ¿sí? En una relación laboral, ¿quién tiene mayor poder en su posición? ¿El empleador o el trabajador? ¿Cuál de los dos tiene mayor poderío? Precisamente imagino que me han respondido
que es el emperador el que tiene mayor poderío, ¿verdad? Él es el que tiene mayor poderío. Atendiendo a que tiene mayor poderío, precisamente, ¿qué es lo que sucede? La ley establece ante esta desigualdad una búsqueda de un equilibrio. ¿Y cuál es esa búsqueda de ese equilibrio? Pues la precisión de que, por ejemplo, ante cualquier duda en torno a la existencia o no existencia de una relación laboral, se debe de alguna manera privilegiar o priorizar la sí existencia de alguna manera de esta relación laboral. Y por lo tanto, demostrándose efectivamente que sí existe esta presunción, ante cualquier dificultad de probanza, se va a permitir afirmar que el trabajador, de alguna manera, que el trabajador sí tiene tal calidad. Lo único que tiene que probar el trabajador de alguna manera es una relativa situación de veracidad en torno a la relación laboral, porque se va a aplicar la presunción de alguna manera de la primacía de la realidad, un principio de la primacía de la realidad, en el cual si se observa de alguna manera un comportamiento habitual de relación laboral, aunque no esté debidamente probado, se va a presumir que éste existe. Adicionalmente, la carga de la prueba en torno al pago de los beneficios sociales y demás siempre será de alguna manera a cargo del empleador, siendo el trabajador lo único que debería hacer es tratar de dar indicios de la existencia de una relación laboral. En ese sentido, siempre al observar la desigualdad de trabajadores y empleadores, se va a buscar privilegiar, pues de alguna manera, en la ley al trabajador para lograr el equilibrio entre ambas situaciones. Segunda, desigualdad. Y segunda, aplicación de la ley en beneficio precisamente del acto desigual. Ahora bien, vamos al otro contexto y decimos un otro ejemplo más. El caso del Estado frente a una persona investigada. ¿Ya que me refiero a esto? La vía penal. Pregunta, ¿cuál es el ente de mayor poder jurídico? ¿El Estado que cuenta contra todo su equipo, con todo su equipo de fiscales? ¿O la persona que ha cometido algún delito está siendo investigado y que múltiples ocasiones no tiene dinero para contratar a un abogado, sino que recurre a un abogado defensor público? ¿Cuál de los dos, de alguna manera, cuál de los dos tiene mayor poder jurídico? Piénsenlo también. Precisamente, ante esa interrogante, tengo que indicarles que es el Estado el que de alguna manera tiene precisamente esta facultad, este poderío mayor, perdón, sobre, sobre los investigados. Y precisamente ante este contexto concreto, vamos a observar cómo la ley lo que hace precisamente la ley es tratar de equilibrar esta situación, de tal manera que el Estado se encuentre en la misma situación que el investigado. Y por lo tanto, lo que de alguna manera debe efectuarse es tratar de, ante cualquier duda, ante cualquier deficiencia del Estado, de probar la culpabilidad de la persona que está siendo investigada, se va a presumir de alguna manera que no ha cumplido con acreditar su dicho y por lo tanto se va a presumir la inocencia de esta persona investigada. A lo que me refiero es, aunque el Estado, de alguna manera tenga mayor poder y haya hecho un gran esfuerzo, si no logra acreditar fehacientemente la culpabilidad del investigado, esto no va a generar aspectos positivos para el Estado, sino para la persona investigada. Por ese motivo vamos de presunción de inocencia, lo también conocido como el indubio pro reo, ¿sí? Entonces, otro punto, precisamente,
Otro punto, también considerar esta desigualdad. Ante esa situación, si observamos esas desigualdades que el Estado busca equilibrar, precisamente por ese motivo es que ante la desigualdad en una situación de considerar a un concebido como un sujeto de protección, de tal manera que se le proteja la vida, y ante una proposición de permitir el aborto a toda costa, de eliminar la vida del concebido, siempre se tiene que privilegiar al concebido en un sentido de equilibrar la situación dominante que puede ostentar un varón, que viene a ser el papá, que quiere eliminar a la vida de su hijo, o la madre que, alegando que es dueña de su cuerpo, puede eliminar al niño que está por nacer, en este caso, el concebido. Por ese motivo señalo, ante esa situación, donde la madre está embarazada, donde el padre no se quiere hacer responsable, ¿cuál es el sujeto de derecho más desprotegido? ¿La mamá o el niño? Si observamos la realidad, diríamos que la mamá se encuentra en una mejor posición. En cambio, el concebido depende estrictamente de la madre. Por lo tanto, ante una situación de desigualdad, debemos equilibrar las fuerzas. Lo mismo que sucede en las demás figuras jurídicas, que estoy seguro, en las anteriores sí estamos de acuerdo. Pero también estoy seguro que en esta que estoy mencionando, sí vamos a tener cierto grado de discrepancia. Pero les enseñaba la lógica de mi pensamiento con la finalidad de que se pueda comprender lo argumentado. Sin perjuicio de eso, recordar que los concebidos, de alguna manera, a nivel precisamente de los concebidos de alguna manera a nivel jurídico, a nivel de la ley especial, a nivel del Código de los Niños y Adolescentes, son considerados precisamente como niños y niñas. ¿Sí? Se puede verificarlo de una normativa específica del CNA, del Código de Niños y Adolescentes. ¿Está bien? Bien. Bajo ese supuesto, decimos que ahora son sujetos de derecho, los llamados menores de edad. Seguimos, siguiente punto. Ya los menores de edad ya no son considerados, como le decía, con esa terminología de forma despectiva, sino ahora son considerados como niños, niñas y adolescentes. ¿Está bien? Hasta ahí todo está, ya lo hemos mencionado y hemos reiterado muchas veces. Lo que sí quiero que observen, que es una diferencia notoria, viene a ser precisamente la necesidad de escuchar, de atender la opinión de estos llamados menores de edad. Ahora llamados niños, niñas y adolescentes. Es vital escuchar su opinión. Y a partir de ese entonces, comparamos con la situación irregular. Recordemos que en la situación irregular, lo que sucedía básicamente era precisamente que no era relevante para nada, que se escuchara la opinión del menor, de alguna manera, que se escuchara la opinión del menor para tomar algún tipo de decisión por sobre la vida de este, sino que el Estado, a través de sus políticas públicas, a partir precisamente de lo que considere en beneficio de la familia del menor, tomaba la decisión sin importar qué cosa pueda opinar o no dicho menor. Por lo tanto, al ser irrelevante, básicamente el Estado tenía posición paternalista, ¿verdad? Sin embargo, en esa doctrina de protección integral, ya pasamos a analizar la importancia, el realce de la opinión del menor que debe ser considerada al momento de resolver. Si queremos de alguna manera analizar cuándo esta opinión de los menores son escuchadas a nivel de procesos judiciales en materia de menores, diremos que esto va a acontecer estrictamente cuando se da, por ejemplo, las audiencias únicas, ¿sí? En el marco de los procesos judiciales en torno a tenencia, visitas, en torno a autorización de permiso de salida de menor,
en torno a autorización de disposición de bienes de menor. En todas estos procesos judiciales se desarrollan audiencias únicas bajo el marco del proceso único o proceso no contencioso también, vía procedimental es el caso, pero donde los menores de edad deben estar necesariamente presentes a efectos de que un juez y un fiscal pueda tomar sus declaraciones, hacerle interrogantes que puedan ayudar a la solución del conflicto de intereses que acontece entre los progenitores. Por lo tanto, es bastante relevante jurídicamente que ahora se les escuche a dichos menores, donde de alguna manera podemos encontrar una articulado, una norma que señale en nuestra legislación peruana precisamente la importancia de la escucha, del tenerse en cuenta la opinión de los menores, precisamente en el Código de los Niños y Adolescentes, lo cual precisamente está, según, si la memoria no me falla, en el artículo 85 del CNA, el cual señala la letra: para aquellas personas que tienen menos de 12 años, el juez tendría que escucharlos. Y para aquellas personas que tienen más de 12 años, el juez debe tener en cuenta sus decisiones. ¿Y qué significa esto? Y me adelanto, creo que esta clase de tenencia van a tenerla con el doctor Hassen Morales o Luis Rioja, no recuerdo muy bien, pero la van a tener en el curso del diplomado. Sin perjuicio les indico lo siguiente. ¿Qué sucede? En procesos de tenencia, por ejemplo, donde se va a debatir precisamente, sobre con quién se van a quedar los menores hijos, se señala que en el marco de la audiencia única, el juez tiene que entrevistar al menor sin importar su edad. Y de alguna manera, la forma como va a interpretar o cómo va a aplicar la opinión del menor va a ser jurídicamente distinta. ¿A qué me refiero? Si el menor de edad tiene 7 años solamente y es entrevistado y por ahí dice que él quiere quedarse con el papá, ¿no? Y el juez emite sentencia diciendo no, el niño se va a quedar con la mamá, el juez no tiene el deber, jurídicamente hablando, a partir del artículo 85 del CNA, no tiene el deber de sustentar el por qué se aleja de la opinión del menor. Pero si se tratara de una persona menor de edad, pero que tiene como mínimo 12 años y medio o 13 años, el juez, si en el caso que hemos planteado donde el menor se quiere quedar con el papá, y con el papá y el juez dice con la mamá, el juez tiene necesariamente que presentar en su sentencia considerandos específicos que señalen expresamente el porqué, la motivación, las razones por las cuales se aleja de alguna manera de la posición del menor, justificando el por qué no le hace caso. Esa es la diferencia entre escuchar y tener en cuenta en la práctica, ¿sí? Pero sin perjuicio de eso, de alguna manera, sin importar la edad, sí o sí se tiene que dar esta entrevista para escuchar la opinión del menor, de todas maneras. Por lo tanto, ahora estas opiniones son jurídicamente importantes y relevantes. No olvidarlo, por favor, ¿sí? No olvidarlo, por favor. Así que tener en cuenta lo precisado. Esa es la doctrina actual. Es la doctrina actual de la situación, en este caso, de la protección integral.